Eduardo Mendoza caminaba por los pasillos de mármol de su mansión como un rey sin corona. Cada paso resonaba con el eco de su éxito. Cada superficie brillante reflejaba la fortuna que había construido con sus propias manos. A sus 52 años, había conquistado el mundo empresarial con una ferocidad que pocos podían igualar. Fábricas, empresas de tecnología, inversiones en bienes raíces que abarcaban 3 continentes. Su nombre aparecía en las revistas de economía como sinónimo de ambición cumplida. Pero aquella mañana de marzo, mientras subía las escaleras hacia el segundo piso de su residencia, Eduardo Mendoza no era un titán de los negocios. Era simplemente un padre que buscaba a su hija para el desayuno. Había pasado 3 semanas fuera, cerrando un trato en Asia que había duplicado sus ganancias anuales. 3 semanas sin ver a Sofía, su hija de 16 años. El remordimiento le picaba en el pecho como una astilla que nunca terminaba de sacar. Siempre había una razón, siempre había una reunión más importante, un contrato que no podía esperar. La puerta de la habitación de Sofía estaba entreabierta. Eduardo tocó suavemente antes de empujarla. La luz de la mañana entraba tímidamente por las cortinas de seda, iluminando una habitación que parecía sacada de una revista de decoración. Todo estaba en su lugar, perfectamente ordenado. Demasiado perfecto, pensó Eduardo, demasiado silencioso. Sofía no estaba allí. Recordó que su esposa, Patricia, le había mencionado algo sobre clases temprano, o quizás había sido un club. Eduardo no estaba seguro. Los detalles de la vida de su hija se le escapaban como agua entre los dedos. Estaba a punto de salir cuando algo llamó su atención. El borde de una caja de metal sobresalía ligeramente debajo de la cama. No era común ver algo fuera de lugar en aquella habitación. La curiosidad, esa fuerza primitiva que había impulsado todos sus negocios, lo empujó a arrodillarse. Sus rodillas crujieron con la edad que nunca admitía tener. Se estiró y jaló la caja hacia él. Era pesada, del tamaño de una caja de zapatos, con una cerradura pequeña pero sin llave. Eduardo miró hacia la puerta, sintiendo una punzada de culpa por invadir la privacidad de su hija. Pero algo en su interior, una voz que no podía ignorar, le susurraba que dentro de esa caja había respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que debía hacer. Forzó la cerradura con un abrecartas que encontró en el escritorio de Sofía. El metal se dio con un clic suave. Eduardo levantó la tapa y su respiración se detuvo. Dentro había fotografías, cientos de ellas, impresas en papel fotográfico de buena calidad. Eduardo tomó una con manos temblorosas. En ella aparecía Sofía, pero no la Sofía que él conocía. No era la niña de uniforme escolar impecable que bajaba corriendo las escaleras cada mañana. Esta Sofía llevaba ropa gastada, mezclilla desgastada y una camiseta simple. Estaba en lo que parecía ser un barrio marginal, rodeada de niños con rostros sucios pero sonrientes. Sofía sostenía a un bebé en brazos y su sonrisa era tan amplia, tan genuina, que Eduardo sintió como si viera a su hija por primera vez. Tomó otra fotografía. Sofía distribuyendo comida en lo que parecía ser un comedor comunitario. Otra más. Sofía enseñando a leer a un grupo de ancianos en un salón destartalado. Una más. Sofía pintando una pared junto a adolescentes que claramente vivían en la calle. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Siguió sacando fotografías,
cada una más impactante que la anterior. Su hija, su pequeña Sofía, había construido una vida paralela que él desconocía por completo, pero las fotografías eran solo el comienzo. Debajo de ellas había cuadernos. Eduardo abrió el primero con dedos torpes. La letra de Sofía llenaba las páginas con una caligrafía que él apenas reconocía. Había dejado de revisar sus tareas escolares cuando ella tenía 8 años. El primer cuaderno era un diario, pero no del tipo que Eduardo esperaba. No había entradas sobre chicos que le gustaban o dramas escolares. En cambio, cada página documentaba sus visitas a lugares que Eduardo solo había visto desde las ventanas polarizadas de su automóvil. Lunes, 5 de enero, comenzaba una entrada. Hoy volví al barrio junto al río. La familia Torres finalmente aceptó mi ayuda. Les llevé medicinas para el abuelo. Tiene diabetes, pero no puede pagar la insulina. Usé el dinero de mi mesada de este mes. No me importa no comprar la chaqueta que quería. Ver la sonrisa de la señora Torres no tiene precio. Papá nunca entendería esto. Para él, el dinero es para multiplicar, no para regalar. Pero yo creo que el dinero es como el agua. Si lo acumulas sin más, se estanca y se pudre. Debe fluir, debe moverse, debe dar vida. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Siguió leyendo, página tras página, sumergiéndose en un mundo que existía a pocos kilómetros de su mansión, pero que bien podría haber estado en otro planeta. Sofía escribía sobre personas con nombres y apellidos, con historias y sueños. Escribía sobre doña Carmen, quien había perdido su casa en un incendio y ahora vivía con sus 4 hijos en un refugio temporal. Sobre Miguel, un niño de 10 años que trabajaba en un semáforo para ayudar a su madre enferma. Sobre la familia Ruiz, que había perdido todo en una inundación, pero que aún encontraba razones para sonreír. Pero lo que más impactó a Eduardo fue descubrir que Sofía no solo visitaba estos lugares, los había organizado, había creado una red de ayuda, coordinando donaciones, conectando a personas que necesitaban trabajo con personas que podían ofrecerlo, organizando clases gratuitas de alfabetización y programas de nutrición para niños, y todo sin que él supiera nada. El segundo cuaderno era aún más revelador. Era un registro financiero meticuloso. Eduardo reconoció la habilidad matemática. Sofía había heredado su mente para los números, pero mientras él usaba esa habilidad para acumular más y más, ella la usaba para algo completamente diferente. Cada peso estaba contabilizado. Sofía había estado ahorrando, recortando gastos personales, incluso vendiendo algunas de sus pertenencias. Pero no solo eso. Había encontrado formas creativas de generar ingresos. Daba clases particulares a compañeros de escuela más adinerados y usaba ese dinero para pagar maestros que enseñaran en los barrios pobres. Organizaba ventas de pasteles en su escuela y destinaba cada centavo a comprar útiles escolares para niños que no podían pagarlos. Eduardo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Cuándo había sucedido esto? Cuando su hija había crecido y se había convertido en esta persona extraordinaria sin que él se diera cuenta. Había un sobre al fondo de la caja. Eduardo lo tomó con manos que no dejaban de temblar. Dentro había una carta, escrita en la misma letra cuidadosa de Sofía. Estaba dirigida a él. «Querido papá», comenzaba la carta. Eduardo tuvo que detenerse para limpiarse las lágrimas que ahora caían libremente por sus mejillas. «Si estás leyendo esto, significa que encontraste mi caja de secretos.
Parte de mí esperaba que nunca la encontraras, pero otra parte, la parte más honesta, siempre supo que algún día tendrías que saber la verdad. No sé por dónde empezar, papá. Supongo que debería comenzar explicándote por qué nunca te conté nada de esto. La respuesta es simple y complicada al mismo tiempo. Tenía miedo. Tenía miedo de que me detuvieras. Tenía miedo de que pensaras que estaba siendo tonta o ingenua. Tenía miedo de que me dijeras lo mismo que le dices a mamá cuando ella quiere hacer donaciones. Que la caridad es un negocio para gente que no sabe hacer dinero de verdad. Pero más que nada, papá, tenía miedo de decepcionarte. Sé que querías que siguiera tus pasos. Sé que has planeado mi futuro desde que era pequeña. Universidad de negocios, maestría en el extranjero, eventualmente tomar el control de alguna de tus empresas. Sé que me ves como tu heredera, la que continuará tu legado. Y durante mucho tiempo yo también me vi así. Pero todo cambió hace 2 años, ¿recuerdas? Fue el día de mi cumpleaños número 14. Habías prometido que estaríamos juntos, que cancelarías todas tus reuniones. Esperé todo el día. Mamá intentó animarme, pero yo sabía que no vendrías. Y no viniste. Te quedaste en esa conferencia en Europa. Me llamaste a la medianoche cuando ya era otro día y me cantaste cumpleaños feliz con una voz cansada. Me dijiste que me compensarías, que me comprarías cualquier cosa que quisiera. Y yo te dije que lo único que quería era tiempo contigo. Te reíste, papá. Pensaste que era un chiste. Esa noche no pude dormir. Salí a caminar por el jardín y terminé en la calle. Sé que fue imprudente, pero estaba tan enojada, tan triste. Caminé sin rumbo hasta que me perdí. Terminé en un barrio que nunca había visto. Era tarde, estaba asustada. Y entonces vi a una niña, tendría unos 7 años, durmiendo en la entrada de una tienda cerrada. Estaba cubierta con cartones. Eduardo tuvo que dejar de leer. El recuerdo de ese cumpleaños lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Había estado cerrando un trato de $100 millones. Le había parecido más importante que una fiesta de cumpleaños. Después de todo, habría muchos cumpleaños más, o eso pensaba. Respiró profundamente y continuó leyendo. Me acerqué a ella, continuaba la carta de Sofía. Me vio y se asustó. Pensó que iba a hacerle daño o a llamar a la policía, pero yo solo quería saber si estaba bien. Me dijo su nombre, Laura. Me contó que vivía allí con su mamá, que estaba enferma y no podía trabajar. Me contó que tenía hambre, que siempre tenía hambre. Le di todo el dinero que llevaba en mi cartera. No era mucho, pero sus ojos se iluminaron como si le hubiera dado el mundo entero. Esa noche, papá, entendí algo. Entendí que, mientras yo lloraba porque mi padre no vino a mi cumpleaños, había niños que lloraban porque no sabían si comerían al día siguiente. Entendí que mi tristeza, aunque real, era un lujo que muchos no podían permitirse. Y entendí que tenía una responsabilidad. Había nacido con privilegios que no merecía, con oportunidades que nunca pedí, y podía hacer 2 cosas con eso: ignorarlo y disfrutar de mi burbuja de cristal, o hacer algo significativo con las ventajas que la vida me había dado. Así que empecé pequeño. Regresé al día siguiente con comida, luego con más comida, luego con ropa. Conocí a más personas, cada una con una historia, cada una con sueños que el mundo les había dicho que eran imposibles. Y me di cuenta, papá, de que no necesitaban lástima, necesitaban oportunidades. Necesitaban que alguien creyera en ellos. Por eso creé lo que creé. No es caridad, papá. Es justicia. Es reconocer que todos merecemos una oportunidad, sin importar dónde nacimos o cuánto dinero tienen nuestros padres. Sé que probablemente estés enojado ahora mismo. Sé que estás pensando en todos los peligros a los que me expuse.
Sé que estás pensando en cómo pude ser tan irresponsable, pero papá, por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo algo que realmente importa. Por primera vez, cuando me miro al espejo, me gusta la persona que veo. No soy solo la hija de Eduardo Mendoza, el millonario. Soy Sofía, la que ayudó a 20 niños a aprender a leer, la que consiguió trabajo para 5 madres solteras, la que organizó un programa de comidas que alimenta a 100 familias cada semana. Y papá, eso me hace más feliz que cualquier cosa que tu dinero pueda comprar. Eduardo dejó caer la carta sobre su regazo. Las lágrimas habían dejado manchas oscuras en el papel. Se quedó allí, arrodillado junto a la cama de su hija, sintiendo como si alguien hubiera abierto su pecho y expuesto todas sus fallas, todas sus ausencias, todas las veces que eligió una reunión de negocios sobre una cena familiar. Pero había más en la caja. Había recortes de periódicos, artículos impresos de Internet. Eduardo los leyó uno por uno, con una mezcla de orgullo y vergüenza que le revolvía el estómago. Uno de los artículos era sobre un programa de alfabetización en los barrios marginales que había reducido el analfabetismo infantil en un 25% en solo un año. El programa había sido iniciado por una joven anónima que los reporteros solo conocían como S. Otro artículo hablaba de un comedor comunitario que había aparecido misteriosamente en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Nadie sabía quién lo financiaba, pero cada día servía comidas nutritivas a familias que de otra manera pasarían hambre. Las únicas pistas eran las iniciales SM grabadas discretamente en una placa junto a la puerta. Sofía Mendoza, su hija. Su pequeña niña, que él creía que solo se preocupaba por las últimas tendencias de moda y las fiestas de sus amigas. Eduardo había estado tan ciego, tan absurdamente ciego. Había un último cuaderno en la caja. Este era diferente a los demás. La cubierta era de cuero gastado y las páginas estaban llenas de dibujos y planes. Eduardo lo abrió y descubrió que era un proyecto a futuro. Sofía había diseñado un plan completo para una fundación. Había investigado aspectos legales, había creado presupuestos detallados, había identificado áreas de necesidad prioritaria, había incluso esbozado un logo. Todo estaba meticulosamente planeado, solo faltaba una cosa, y Eduardo lo leyó con un dolor que le atravesó el corazón. En la última página, con letra temblorosa, Sofía había escrito: «Algún día se lo diré a papá, algún día encontraré el valor. Algún día él me verá de verdad, no como una extensión de sus sueños, sino como soy realmente. Y tal vez, solo tal vez, estará orgulloso de mí». Eduardo cerró el cuaderno y se llevó las manos a la cara. Sollozó como no lo había hecho desde que era niño. Lloró por todos los momentos perdidos, por todas las conversaciones que nunca tuvieron, por todos los cumpleaños a los que no asistió, por todas las noches que eligió quedarse en la oficina en lugar de llegar a casa para darle las buenas noches. Lloró porque su hija, esta increíble, compasiva y brillante joven, había sentido que tenía que ocultar la mejor parte de sí misma de él. Lloró porque ella tenía razón. Si Sofía hubiera llegado a él hace 2 años con este proyecto, él la habría detenido. Habría dicho que era peligroso, que era ingenuo, que estaba desperdiciando su tiempo y potencial. Habría hecho exactamente lo que ella temía. No supo cuánto tiempo permaneció allí, arrodillado en el suelo de la habitación de su hija. El sol se había movido en el cielo, proyectando sombras diferentes a través de las cortinas. Finalmente, Eduardo escuchó la puerta principal abrirse. Voces en la planta baja. Patricia, su esposa, hablando con alguien. Y luego la voz de Sofía. Eduardo se levantó apresuradamente,
guardando todo de vuelta en la caja con manos torpes. Se sentía como un ladrón, aunque técnicamente había robado algo mucho más valioso que objetos. Había robado un vistazo al alma de su hija. Empujó la caja de vuelta debajo de la cama, asegurándose de que estuviera en la misma posición en que la encontró. Se limpió las lágrimas con las mangas de su camisa y salió de la habitación justo cuando Sofía subía las escaleras. Se detuvieron en el pasillo, frente a frente. Eduardo vio a su hija con ojos nuevos. Todavía llevaba su uniforme escolar, la mochila colgando de un hombro. Pero ahora veía más allá de eso. Veía a la joven que distribuía comida en barrios donde él nunca se atrevería a entrar. Veía a la maestra que enseñaba a leer a niños que la sociedad había olvidado. Veía a la heroína anónima que estaba cambiando vidas mientras él solo acumulaba ceros en cuentas bancarias. «Papá», dijo Sofía sorprendida, «no sabía que habías vuelto». «Llegué esta mañana», respondió Eduardo. Su voz sonaba extraña incluso para él, áspera por las lágrimas. «Quería hablar contigo». Sofía se tensó ligeramente. Sus ojos se movieron instintivamente hacia la puerta de su habitación. «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros», dijo Eduardo. «Sobre el hecho de que he sido un padre terrible». Sofía parpadeó confundida. «Papá, ¿estás bien?» Eduardo negó con la cabeza. «No, no lo estoy. Y no he estado bien en mucho tiempo. Sofía, necesito que me perdones. Por todos los cumpleaños perdidos, por todas las veces que elegí el trabajo sobre ti, por hacerte sentir que tenías que ser alguien que no eres para ganar mi aprobación». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Sofía. «Papá, no sé de qué estás hablando». Eduardo dio un paso hacia ella y por primera vez en años tomó las manos de su hija entre las suyas. «He sido un tonto, Sofía. He estado tan obsesionado con construir un imperio que olvidé para qué estaba construyéndolo. Pensé que el éxito se medía en dinero, en propiedades, en poder, pero me equivoqué. El verdadero éxito se mide en vidas tocadas, en diferencias hechas, en amor dado sin esperar nada a cambio. Y tú, mi pequeña, has tenido más éxito a tus 16 años que yo en toda mi vida». Sofía lo miró con confusión y algo de miedo. «Papá, ¿de verdad estás bien? Necesitas sentarte». Eduardo sonrió a través de las lágrimas. «Estoy más que bien, mi amor. Por primera vez en mucho tiempo estoy viendo con claridad». La condujo hacia abajo, hacia su estudio. Era una habitación imponente, con paredes forradas de libros que nunca había leído y trofeos de logros empresariales que de repente le parecían huecos. Se sentaron frente a frente y Eduardo tomó las manos de su hija nuevamente. «Sofía, quiero que me cuentes sobre tu vida, la vida real, no la versión editada que crees que quiero escuchar. Quiero saber qué te apasiona, qué te hace feliz, qué sueños tienes que no involucren seguir mis pasos». Sofía lo miró durante un largo momento, buscando en su rostro alguna señal de engaño o manipulación. Pero lo único que vio fue sinceridad, vulnerabilidad y algo que no había visto en los ojos de su padre en años: verdadero interés. Y así, despacio al principio, luego con más confianza, Sofía comenzó a hablar. Le contó sobre Laura, la niña que conoció esa noche de cumpleaños. Le contó sobre las familias que había conocido, las historias que había escuchado. Le contó sobre el comedor comunitario, sobre las clases de alfabetización, sobre el programa de nutrición infantil. No mencionó la caja, y Eduardo no dijo que la había encontrado. Pero a medida que Sofía hablaba, Eduardo escuchaba con una atención que nunca antes le había dado. Escuchaba no para responder, no para corregir o aconsejar, sino simplemente para entender. Y con cada palabra que Sofía pronunciaba, Eduardo sentía que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo.
Había pasado décadas construyendo muros alrededor de su corazón, convencido de que la frialdad era fortaleza, de que la distancia era profesionalismo. Pero su hija, sin saberlo, estaba demoliendo esos muros con cada historia, con cada ejemplo de compasión que compartía. Cuando Sofía finalmente se detuvo, habían pasado horas. El sol se estaba poniendo, tiñendo el estudio de tonos dorados. Eduardo se dio cuenta de que era la conversación más larga que había tenido con su hija en años. Posiblemente nunca. ¿Por qué nunca me lo contaste?, preguntó Eduardo suavemente. ¿Por qué sentiste que tenías que mantener todo esto en secreto? Sofía bajó la mirada hacia sus manos. Porque tenía miedo, papá. Tenía miedo de que pensaras que estaba siendo tonta. Tenía miedo de que me dijeras que me enfocara en mis estudios, en mi futuro en los negocios. Tenía miedo de decepcionarte. Tú siempre has sido tan claro sobre lo que esperas de mí, sobre el camino que debería seguir. Y esto, haciendo una pausa para buscar las palabras correctas, esto no encaja en ese plan. Eduardo sintió que el remordimiento lo atravesaba como una espada. Dios mío, Sofía, decepcionarme. Me has dejado sin palabras de orgullo. Lo que has hecho, lo que has construido, es más impresionante que cualquier negocio que yo haya cerrado. Has creado algo con significado real, con impacto real. Yo solo he acumulado dinero, pero el dinero que has acumulado podría hacer mucho bien, dijo Sofía tímidamente, si se usara de la manera correcta. Eduardo asintió lentamente. Tienes razón. Y creo que es hora de que empiece a usarlo de la manera correcta. Sofía, quiero ayudarte. Quiero que tu fundación sea real, no solo un sueño en un cuaderno. Quiero poner los recursos que he pasado mi vida acumulando al servicio de lo que tú has empezado. Pero solo si me lo permites. Solo si quieres que sea parte de esto. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. Papá, estás hablando en serio. Más en serio de lo que he estado sobre cualquier cosa en mi vida, respondió Eduardo. He pasado 52 años persiguiendo el tipo equivocado de éxito. Dame la oportunidad de pasar el resto de mi vida persiguiendo el correcto. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía ahora. Se lanzó hacia adelante y abrazó a su padre con una fuerza que lo sorprendió. Eduardo la envolvió en sus brazos, dándose cuenta con un dolor agudo de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que habían compartido un abrazo así, sin prisa, sin el apuro constante de llegar a la siguiente reunión. Solo un padre y su hija, reconectando después de años de distancia emocional. Esa noche Eduardo no pudo dormir. Su mente daba vueltas con todo lo que había descubierto, con todas las implicaciones de lo que Sofía había creado. Pero, más que eso, pensaba en su propia vida. Había construido un imperio desde cero. Había venido de una familia de clase media, había trabajado día y noche, había sacrificado todo por el éxito. En el camino, había pisoteado competidores, había tomado decisiones cuestionables, había priorizado las ganancias sobre las personas. Se había dicho a sí mismo que era necesario, que así funcionaba el mundo de los negocios. Pero ahora, viendo lo que su hija había logrado con compasión y propósito, se preguntaba si todo lo que había hecho había valido la pena. ¿Qué clase de legado estaba dejando realmente? No sus edificios o sus empresas, sino el impacto en las vidas individuales. Y cuando se hacía esa pregunta honestamente, la respuesta lo avergonzaba. A la mañana siguiente, Eduardo hizo algo que nunca había hecho en su vida adulta. Canceló todas sus reuniones de la semana. Sus asistentes estaban atónitos. Su equipo ejecutivo entró en pánico. Pero Eduardo fue firme. Había pasado décadas siendo esclavo de su calendario. Una semana no derrumbaría su imperio. Y si lo hacía,
Entonces tal vez no era un imperio que valiera la pena mantener. Pasó esa semana con Sofía. Ella lo llevó a los lugares que había mencionado en su diario, al comedor comunitario donde servían cientos de comidas cada día, a las aulas improvisadas donde voluntarios enseñaban a leer a adultos que nunca habían tenido la oportunidad de aprender, a los refugios donde familias completas vivían en espacios que no eran más grandes que el armario de Eduardo. Fue una semana que le cambió la vida. Eduardo conoció a Laura, la niña que había inspirado el despertar de Sofía. Ahora tenía 9 años y asistía a la escuela gracias a un programa de becas que Sofía había organizado. Conoció a la señora Torres, cuyo esposo diabético ahora tenía acceso regular a insulina. Conoció a Miguel, el niño que trabajaba en semáforos, quien ahora dividía su tiempo entre la escuela y un trabajo de medio tiempo que Sofía le había conseguido en una biblioteca local. Cada persona tenía una historia. Cada historia era un recordatorio de cuánto habían perdido y cuánto habían ganado gracias a la intervención de su hija. Eduardo se sintió humilde de una manera que nunca había experimentado. En las salas de juntas, él era el que tenía el poder, el que tomaba las decisiones que afectaban miles de empleos. Pero aquí, en estos barrios olvidados, su riqueza no significaba nada. Su título no impresionaba a nadie. Era solo Eduardo, un hombre tratando de entender un mundo que había ignorado deliberadamente durante toda su vida adulta. Una tarde, mientras ayudaba a distribuir comida en el comedor comunitario, una anciana se le acercó. Tenía el rostro surcado por arrugas profundas, manos que habían conocido décadas de trabajo duro. «Usted es el padre de Sofía, ¿verdad?», le preguntó con una voz suave pero firme. Eduardo asintió, sintiéndose extrañamente tímido. «Sí, señora, soy su padre». La mujer sonrió, y fue una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Su hija es un ángel. Llegó a mi vida cuando yo había perdido toda esperanza. Mi esposo había muerto. Mis hijos se habían ido lejos buscando trabajo y yo estaba sola, enferma, sin dinero para medicina. Pensé que mis días estaban contados, pero entonces apareció Sofía. No solo me trajo medicina, me trajo algo más importante, me trajo dignidad. Me trató como si yo importara, como si mi vida tuviera valor, y por eso le estaré eternamente agradecida». Eduardo sintió un nudo en la garganta. «Yo soy el que debería estar agradecido, señora. Sofía me está enseñando lo que realmente significa ser humano». Cuando regresó a casa esa noche, Eduardo entró en su estudio y se sentó frente a su computadora. Abrió un documento en blanco y comenzó a escribir. Durante horas, las palabras fluyeron de él. Escribió sobre su vida, sobre sus logros y sus fracasos. Escribió sobre la distancia que había creado entre él y su familia. Escribió sobre el despertar que había experimentado gracias a una caja de metal escondida debajo de la cama de su hija. Y finalmente, escribió sobre una decisión que había estado tomando forma en su mente durante toda la semana. Una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, Eduardo convocó una reunión extraordinaria con su junta directiva. Entraron a la sala de conferencias esperando algún anuncio sobre una nueva adquisición o fusión. En cambio, Eduardo les presentó un plan que los dejó sin habla. «Quiero convertir la mitad de mis acciones en una fundación», anunció sin preámbulos. «Una fundación dedicada a combatir la pobreza, mejorar la educación y crear oportunidades para personas que el sistema ha dejado atrás. Mi hija será la directora ejecutiva, con pleno control sobre cómo se utilizan los fondos». El silencio en la sala era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Finalmente, su vicepresidente habló. «Eduardo, eso es más de $3,000 millones. Estás hablando de regalar $3,000 millones. No estoy regalando nada,
respondió Eduardo calmadamente. Estoy invirtiendo. Estoy invirtiendo en algo que realmente importa. Pero tus accionistas, tu legado empresarial, interrumpió otro ejecutivo. Has pasado 30 años construyendo este imperio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Eduardo se reclinó en su silla y miró a cada uno de los rostros alrededor de la mesa. Eran hombres y mujeres brillantes, exitosos, hambrientos de poder al igual que él lo había sido. Podía ver en sus ojos la misma confusión que él habría sentido si alguien le hubiera propuesto esto hace apenas una semana, porque finalmente entendí algo que debía haber sabido hace mucho tiempo, dijo Eduardo. He construido un imperio, ¿sí? Pero, ¿qué clase de imperio es si solo sirve para enriquecerme a mí mismo? ¿Qué clase de legado dejo si, cuando me vaya, lo único que queda son edificios con mi nombre y cuentas bancarias que mis herederos pelearán por dividir? Mi hija, con una fracción de mis recursos, ha impactado más vidas en 2 años de lo que yo he hecho en toda mi carrera. Eso me dice algo. Me dice que he estado jugando el juego equivocado. Pero, Eduardo, intentó razonar su abogado corporativo, una decisión así es permanente. No puedes simplemente cambiar de opinión después. Lo sé, respondió Eduardo, y esa es precisamente la razón por la que debe ser así. Si dejo una puerta abierta para cambiar de opinión, eventualmente la vieja versión de mí mismo regresará. La versión que solo piensa en ganancias trimestrales y valor para accionistas. Necesito cerrar esa puerta de manera definitiva. La reunión se extendió por horas. Hubo argumentos, intentos de persuadirlo, advertencias sobre consecuencias legales y fiscales, pero Eduardo se mantuvo firme. Por primera vez en décadas, sentía que estaba tomando una decisión con su corazón y no solo con su cabeza. Y era aterrador y liberador al mismo tiempo. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Sofía esperándolo en la sala. Había oído rumores. Las noticias viajaban rápido en los círculos empresariales. «Papá, ¿es verdad lo que están diciendo?», preguntó con voz temblorosa. «Que estás creando una fundación, que me quieres poner a cargo de miles de millones de dólares». Eduardo se sentó junto a ella y tomó su mano. «Es verdad, pero quiero que entiendas algo, Sofía. No estoy haciendo esto por caridad ni por limpiar mi conciencia. Estoy haciendo esto porque creo en ti. Creo en tu visión, en tu compasión, en tu habilidad para hacer una diferencia real. Has demostrado que puedes tomar recursos limitados y multiplicar su impacto. Imagina lo que podrás hacer con recursos ilimitados». Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía. «Pero, papá, no sé si estoy lista para algo así. Es demasiada responsabilidad. ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si no estoy a la altura?». Eduardo sonrió y secó las lágrimas de su hija con el pulgar. «Vas a fallar, mi amor. Muchas veces. Cometerás errores, tomarás decisiones equivocadas, enfrentarás problemas que parecerán insuperables. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de eso? Cada fracaso será en servicio de algo más grande que nosotros mismos. Y eso es infinitamente más valioso que todos mis éxitos egoístas combinados. Pero necesito que sepas algo más», continuó Eduardo. «Esta fundación no es un regalo, es una responsabilidad. Tendrás que trabajar más duro de lo que has trabajado en tu vida. Tendrás que tomar decisiones difíciles, decir no a personas que genuinamente necesitan ayuda, porque los recursos, aunque vastos, no son infinitos. Tendrás que construir un equipo, crear sistemas, medir impactos. No será fácil». Sofía asintió lentamente limpiándose las lágrimas. «Lo sé, papá, y lo haré, pero solo si tú trabajas conmigo. No quiero que solo dones el dinero y te alejes. Quiero que seas parte de esto. Quiero que veas el impacto que podemos crear juntos.
Eduardo sintió que su corazón se hinchaba en su pecho. Nada me haría más feliz, hija. Nada en absoluto. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Eduardo trabajó junto a Sofía para establecer la estructura legal de la fundación. Trajeron expertos en desarrollo social, economistas que entendían la pobreza no solo como números, sino como experiencias humanas, educadores apasionados por cerrar brechas de oportunidad. Pero Eduardo insistió en algo que sorprendió a muchos. Quería que las personas de los barrios que Sofía había estado ayudando tuvieran voz en las decisiones de la fundación. No quería que fuera otra organización de ricos decidiendo qué era mejor para los pobres sin consultarles. Así que crearon un consejo comunitario. Laura, ahora con 10 años, pero con una sabiduría más allá de su edad, fue una de las consejeras más jóvenes. La señora Torres, el señor Ruiz, Miguel y docenas de otras personas que habían vivido la realidad de la pobreza se sentaron en las mismas mesas donde antes solo se sentaban ejecutivos con trajes de miles de dólares. Las primeras reuniones fueron incómodas. Los mundos que Eduardo y estos consejeros comunitarios habitaban eran tan diferentes que prácticamente hablaban idiomas distintos. Pero Sofía fue el puente. Ella hablaba ambos idiomas. Traducía las necesidades reales de la comunidad en planes accionables y traducía las posibilidades de recursos vastos en soluciones tangibles. Eduardo observaba a su hija en estas reuniones con una admiración que crecía cada día. Ella lideraba con una combinación de empatía y eficiencia que él nunca había logrado. Escuchaba genuinamente, no solo esperando su turno para hablar, hacía preguntas que llegaban al corazón de los problemas, y cuando tomaba decisiones, consideraba no solo los números, sino las vidas humanas detrás de esos números. 6 meses después del descubrimiento de la caja, la Fundación Mendoza fue lanzada oficialmente. La ceremonia de inauguración no fue en un hotel de lujo ni en un centro de convenciones elegante. Fue en el comedor comunitario donde Sofía había servido cientos de comidas rodeados de las mismas personas que la fundación existía para servir. Eduardo dio un discurso ese día. Había preparado algo formal, profesional, el tipo de discurso que había dado docenas de veces en eventos corporativos, pero cuando se paró frente al micrófono y vio las caras de las personas reunidas, personas que ahora conocía por nombre, personas cuyas historias habían tocado su corazón, guardó sus notas y habló desde el corazón. He pasado la mayor parte de mi vida persiguiendo el éxito, comenzó. Construí empresas, acumulé riqueza, gané premios y reconocimientos. El mundo me llamaba exitoso. Yo me llamaba exitoso, pero estaba equivocado. No sabía qué era el verdadero éxito hasta que mi hija me lo mostró. Ella me enseñó que el éxito no se mide en lo que acumulas para ti mismo, sino en lo que das a los demás. No se mide en cuántas personas trabajan para ti, sino en cuántas personas ayudas a alcanzar su propio potencial. No se mide en cuántos edificios tienen tu nombre, sino en cuántos corazones tocas. Hizo una pausa, buscando a Sofía entre la multitud. Ella estaba de pie junto a Laura, ambas sonriendo con lágrimas en los ojos. Esta fundación existe porque mi hija tuvo el valor de vivir sus valores incluso cuando pensó que yo no los aprobaría, continuó Eduardo. Existe porque ella vio necesidad y respondió con acción en lugar de indiferencia. Existe porque ella entendió algo que a mí me tomó 52 años a aprender, que todos estamos conectados y que tu dolor es mi dolor, tu lucha es mi lucha, tu esperanza es mi esperanza. Así que hoy no estamos lanzando una fundación, estamos lanzando un movimiento
un movimiento que dice que la pobreza no es inevitable, que la desigualdad no es natural, que cada persona merece dignidad y oportunidad sin importar las circunstancias de su nacimiento. Y los invito a todos ustedes, no solo como beneficiarios, sino como socios, a unirse a nosotros en este viaje. El aplauso que siguió fue atronador, pero lo que más conmovió a Eduardo no fue el aplauso en sí, sino ver a su hija abrazando a Laura, ambas llorando lágrimas de alegría, ambas entendiendo que algo extraordinario estaba comenzando. Los primeros años de la fundación fueron un periodo de aprendizaje intenso para Eduardo. Descubrió que hacer el bien con efectividad era mucho más difícil que hacer dinero con eficiencia. En los negocios, el éxito se medía en números limpios, ganancias, pérdidas, retorno de inversión. Pero en el trabajo social, el éxito era mucho más complejo y matizado. Hubo fracasos. Un programa de microcréditos que diseñaron terminó endeudando a algunas familias en lugar de ayudarlas. Una escuela que construyeron tuvo que cerrar porque no consideraron la distancia que los niños tendrían que caminar para llegar. Un programa de capacitación laboral no logró colocar a los graduados en empleos porque no habían consultado adecuadamente con los empleadores locales sobre qué habilidades necesitaban. Cada fracaso dolía. Eduardo, acostumbrado al éxito constante, tuvo que aprender a lidiar con la decepción de una manera nueva. En sus negocios, un fracaso significaba pérdida de dinero. Aquí, un fracaso significaba personas que seguían sufriendo, oportunidades perdidas, esperanzas frustradas. Era personal de una manera que nunca había experimentado, pero Sofía le enseñó a ver los fracasos como lecciones en lugar de derrotas. Después de cada tropiezo, reunía al equipo y hacían una evaluación honesta. ¿Qué salió mal? ¿Qué señales no vieron? ¿Qué voces no escucharon? Y luego ajustaban, mejoraban, intentaban de nuevo. Gradualmente comenzaron a ver éxitos reales. El programa de alfabetización que Sofía había comenzado con voluntarios se expandió a 50 ubicaciones, enseñando a miles de adultos a leer. El comedor comunitario creció hasta convertirse en una red de comedores en toda la ciudad, sirviendo más de 10,000 comidas diarias. Crearon un programa de becas que permitió a cientos de jóvenes de bajos recursos asistir a la universidad. Establecieron clínicas médicas gratuitas en barrios donde la atención médica era un lujo inalcanzable. Pero para Eduardo, el verdadero éxito no estaba en estos números impresionantes, estaba en las historias individuales, como la de Miguel, el niño que trabajaba en semáforos, quien ahora estaba en su último año de preparatoria con planes de estudiar ingeniería, o la señora Torres, cuyo esposo diabético no solo estaba vivo, sino trabajando tiempo completo en una de las empresas de Eduardo, quien había implementado un programa de contratación para personas que la fundación había capacitado, o Laura, la niña que Sofía había conocido esa noche de cumpleaños, quien ahora lideraba un grupo de jóvenes en su comunidad, enseñando a otros niños sobre sus derechos y oportunidades. Eduardo pasaba menos tiempo en sus empresas y más tiempo en la fundación. Al principio, esto le causó ansiedad. Había construido su identidad alrededor de ser un titán de los negocios. ¿Quién era si no era eso? Pero gradualmente descubrió una nueva identidad, una que le sentaba mucho mejor. Era un facilitador, un puente entre recursos y necesidades. Era un aprendiz, humildemente tratando de entender realidades que había ignorado toda su vida. Y más importante, era un padre trabajando hombro a hombro con su hija, finalmente compartiendo un propósito común. Una tarde, 3 años después del lanzamiento de la fundación,
Eduardo y Sofía visitaban un nuevo proyecto. Habían comprado un edificio abandonado en uno de los barrios más pobres y lo estaban convirtiendo en un centro comunitario. Habría una biblioteca, salones para clases, una cocina comunitaria, espacios para talleres de arte y música y oficinas para organizaciones locales. Mientras caminaban por el edificio en construcción, Sofía tomó la mano de su padre. «Papá, quiero mostrarte algo». Lo llevó a lo que sería la entrada principal del centro. Allí, los trabajadores estaban instalando una placa de bronce. Eduardo leyó las palabras grabadas y sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Centro Comunitario Esperanza, fundado en memoria de todos aquellos que el mundo olvidó y en honor de aquellos que eligieron recordar, porque el cambio comienza cuando vemos a los invisibles. «Es perfecto», susurró Eduardo. «Hay algo más», dijo Sofía con una sonrisa misteriosa. Presionó un botón y una cortina se corrió, revelando una fotografía gigante que colgaría en el vestíbulo. Era la foto de Sofía abrazando a Laura el día que se conocieron, la misma foto que Eduardo había visto en la caja debajo de la cama de su hija. «Quiero que todos los que entren aquí vean dónde comenzó todo», explicó Sofía. «Quiero que recuerden que los grandes cambios comienzan con pequeños actos de bondad, que cada persona tiene el poder de hacer una diferencia». Eduardo abrazó a su hija con fuerza. «Estoy tan orgulloso de ti, Sofía, no solo por lo que has logrado, sino por la persona que eres. Has tomado mi error más grande, mi obsesión egoísta con el éxito material, y lo has transformado en algo hermoso. Has tomado mi fracaso como padre y lo has convertido en una oportunidad para sanar y crecer juntos». «No lo hice sola, papá», respondió Sofía. «Lo hicimos juntos y todavía estamos haciéndolo». Esa noche, mientras Eduardo conducía de regreso a casa, se detuvo en un semáforo. Un niño pequeño se acercó a su ventana, vendiendo dulces. Eduardo bajó la ventana y el niño comenzó su discurso de ventas bien ensayado. Pero Eduardo lo interrumpió suavemente. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Daniel», respondió el niño con cautela. «Daniel, ¿has oído sobre el Centro Comunitario Esperanza que están construyendo en tu barrio?». El niño asintió. «Mi mamá dice que cuando abra podré ir a clases después de la escuela. Dice que tienen computadoras y maestros que me pueden ayudar con la tarea». «Es verdad», dijo Eduardo. «Y hay algo más. Hay personas allí que pueden ayudar a tu mamá a encontrar un trabajo mejor para que tú no tengas que estar aquí vendiendo dulces. ¿Te gustaría eso?». Los ojos del niño se iluminaron. «Sí, señor, me gustaría mucho». Eduardo le dio dinero, mucho más de lo que los dulces costaban. «Entonces, toma esto, no para comprar más dulces que vender, sino para que tú y tu mamá tengan comida esta noche. Y mañana quiero que le digas a tu mamá que vaya al centro. Pregunta por Sofía, dile que Daniel la envió. Ella se encargará de ustedes». El niño tomó el dinero con manos temblorosas, sin poder creer su suerte. «Gracias, señor. Gracias». Mientras el niño corría de regreso a la acera, Eduardo sintió algo que nunca había sentido en todos sus años de cerrar tratos millonarios. Sentía propósito. Sentía que su vida tenía un significado que iba más allá de su propia existencia. Y sentía esperanza, no solo por Daniel o las miles de personas que la fundación ayudaba, sino por sí mismo. Esperanza de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para convertirse en la persona que siempre debiste ser. Los años siguientes trajeron más éxitos y más desafíos. La fundación se expandió a otras ciudades, luego a otras regiones. Sofía se convirtió en una líder reconocida en el campo del desarrollo social, dando charlas en universidades y conferencias internacionales.
pero nunca olvidó sus raíces. Cada decisión que tomaba, cada programa que diseñaba, lo hacía pensando en Laura, en Miguel, en la señora Torres, en Daniel, las personas reales cuyas vidas estaban tratando de mejorar. Eduardo, por su parte, se convirtió en una voz inesperada en el mundo empresarial. Comenzó a hablar públicamente sobre la responsabilidad social, no como un gasto o una estrategia de relaciones públicas, sino como una obligación moral. Desafió a otros líderes empresariales a repensar sus definiciones de éxito. Algunos lo llamaron ingenuo, otros lo acusaron de ser un hipócrita que había hecho su fortuna explotando el mismo sistema que ahora criticaba. Y tenían razón, admitía Eduardo. Él era parte del problema, pero estaba tratando de ser parte de la solución también. Un día, 5 años después de encontrar la caja de Sofía, Eduardo recibió una carta. Era de Laura, quien ahora tenía 15 años. Escribía para invitarlo a su graduación de secundaria. Sería la primera persona de su familia en completar la educación secundaria, un logro que parecía imposible cuando era una niña de 7 años durmiendo en la entrada de una tienda. Eduardo asistió a la graduación junto a Sofía. Era en una escuela modesta, muy diferente de las instituciones de élite donde Eduardo solía dar discursos. Pero mientras veía a Laura cruzar el escenario para recibir su diploma, sintió más orgullo que en cualquier evento empresarial al que había asistido. Después de la ceremonia, Laura se acercó a ellos. Ya no era la niña pequeña y asustada. Era una joven con confianza, con sueños, con un futuro brillante por delante. Quiero que sepan algo, les dijo con voz firme. Voy a estudiar trabajo social en la universidad. Y algún día voy a hacer por otros niños lo que ustedes hicieron por mí. Voy a hacer el cambio que quiero ver en el mundo, tal como ustedes me enseñaron. Eduardo sintió que las lágrimas caían por su rostro sin vergüenza. Estamos muy orgullosos de ti, Laura, pero quiero que sepas algo. Tú no nos debes nada. Todo lo que has logrado es por tu propio esfuerzo, tu propia determinación. Laura negó con la cabeza sonriendo. Les debo todo, señor Eduardo. Pero no se preocupe, no planeo pagárselos. Planeo pasarlo hacia adelante. Esa es la mejor manera de agradecer. Mientras Eduardo conducía a casa esa noche con Sofía en el asiento del pasajero, ninguno de los dos habló durante un largo tiempo. Finalmente, Sofía rompió el silencio. ¿Recuerdas lo que escribí en mi carta, papá? La que dejé en la caja, sobre cómo algún día encontraría el valor de contarte todo esto. Eduardo asintió. Lo recuerdo. Nunca imaginé que terminarías encontrándola por tu cuenta. Nunca imaginé que esto, haciendo un gesto que abarcaba todo lo que habían construido juntos, sería el resultado. Yo tampoco, admitió Eduardo. Pero ¿sabes qué es lo gracioso? Si no hubiera encontrado esa caja ese día, probablemente seguiría siendo el mismo hombre que era, egoísta, distante, midiendo mi valor en dólares y centavos. Esa caja y todo lo que había dentro me salvó de mí mismo. No fue la caja, papá, dijo Sofía suavemente. Fuiste tú. Tuviste el valor de mirar, de ver, de cambiar. Muchas personas habrían encontrado esa caja y la habrían vuelto a meter debajo de la cama. Habrían preferido no saber. Pero tú elegiste conocer, elegiste crecer. Eso es lo que te hace extraordinario. Eduardo alcanzó y apretó la mano de su hija. No, mi amor, tú eres la extraordinaria. Yo solo tuve la suerte de finalmente abrir los ojos y verlo. 10 años después de encontrar la caja, Eduardo se encontraba de pie en el mismo lugar donde todo había comenzado. La habitación de Sofía, bueno, ya no era realmente la habitación de Sofía. Ella se había mudado años atrás, tenía su propio apartamento, su propia vida. Pero Eduardo había mantenido la habitación tal como estaba, una cápsula del tiempo de aquel momento que lo cambió todo.
Había regresado aquí porque hoy era un día especial. La fundación estaba celebrando su 10º aniversario. En una década habían impactado directamente las vidas de más de 100,000 personas. Habían construido 30 centros comunitarios, establecido 200 programas educativos, creado miles de empleos, proporcionado atención médica a decenas de miles. Los números eran impresionantes, dignos de cualquier informe anual corporativo. Pero Eduardo sabía que los números nunca contaban la historia completa. La historia real estaba en Miguel, quien se había graduado como ingeniero y ahora diseñaba sistemas de agua potable para comunidades rurales. Estaba en la señora Torres, quien había comenzado su propio negocio con un microcrédito de la fundación y ahora empleaba a 15 personas de su comunidad. Estaba en Laura, quien había cumplido su promesa y ahora trabajaba como trabajadora social, ayudando a niños en situaciones similares a las que ella había vivido. Estaba en Daniel, el niño del semáforo, quien ahora estaba en la secundaria y soñaba con ser maestro, y estaba en las miles de historias que Eduardo nunca conocería completamente, las vidas que habían sido tocadas de maneras grandes y pequeñas, las cadenas de bondad que se habían iniciado y continuaban extendiéndose como ondas en un estanque. Eduardo se arrodilló junto a la cama, en el mismo lugar donde había descubierto la caja hace una década. Metió la mano debajo de la cama y, para su sorpresa, encontró algo. No era la misma caja, era una nueva, más grande, también de metal pero con un diseño diferente. Con manos curiosas, Eduardo la sacó. Esta vez no había cerradura. La abrió y encontró más cuadernos, más fotografías, más documentos. Pero estos eran nuevos, actualizados. Sofía había seguido documentando el trabajo de la fundación, las historias de las personas que ayudaban, los sueños que se hacían realidad y los desafíos que aún enfrentaban. Había una carta nueva también, esta vez dirigida no solo a él, sino a ambos, a Eduardo y a Patricia. Eduardo llamó a su esposa, quien había estado preparándose para el evento del aniversario juntos. Se sentaron en el borde de la cama y leyeron. Queridos mamá y papá, comenzaba la carta. Han pasado 10 años desde que papá encontró mi primera caja de secretos, 10 años de trabajo, de crecimiento, de aprendizaje. Y ahora llega el momento de compartir un nuevo secreto con ustedes. Eduardo y Patricia intercambiaron miradas confundidas. He decidido que es tiempo de expandir la fundación de una manera que nunca imaginamos, continuaba la carta. He estado trabajando con un grupo de jóvenes líderes, personas como Laura y Miguel, y docenas de otros que salieron de las comunidades que servimos. Y juntos, hemos desarrollado un plan para crear un movimiento global. Queremos replicar lo que hemos hecho aquí en 100 ciudades alrededor del mundo. Queremos entrenar a miles de jóvenes líderes en metodologías de cambio social efectivo. Queremos crear una red de fundaciones hermanas, cada una adaptada a su contexto local, pero todas compartiendo los mismos valores fundamentales: dignidad, oportunidad y la creencia de que cada persona merece la oportunidad de alcanzar su potencial. Es ambicioso, es aterrador, y va a requerir recursos que van más allá de lo que nuestra fundación actual puede proporcionar. Por eso, estoy pidiéndoles algo, no más dinero de papá. Él ya ha dado más que suficiente. Lo que les pido es que me ayuden a inspirar a otros a hacer lo mismo que papá hizo hace 10 años. Necesito que cuenten nuestra historia, la historia de cómo un padre ocupado y exitoso encontró una caja debajo de la cama de su hija y decidió cambiar no solo su vida, sino las vidas de miles de personas. Necesito que el mundo sepa que nunca es demasiado tarde para cambiar, que nunca es demasiado tarde para elegir el significado sobre el dinero, el propósito sobre el poder, el amor sobre el legado. Sé que papá es una persona privada, sé que no le gusta la atención mediática, pero esta vez le pido que haga una excepción, porque nuestra historia puede inspirar a otros a hacer su propio viaje de transformación. Y si logramos eso, si logramos que incluso un puñado de personas extremadamente ricas reconsideren sus prioridades, el impacto podría ser exponencial. Los quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Gracias por enseñarme que el amor más profundo es el que nos inspira a ser mejores, a crecer, a servir. Los veo en el evento.
Con todo mi amor, Sofía. Eduardo terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos. Miró a Patricia, quien también lloraba.